días. No sé, ¿suelen empezar temprano? ¿En punto? No, no tanto. Más o menos. Más o menos. Es que la verdad es que no sé exactamente cuánto me va a tomar. Porque hay unas diapositivas que van cortitas y otras que pueden ir un poco largas. Desde luego sé más que media hora. A ver un poquito qué hagamos. Es que este tema es una mezcla de varias cosas. Porque ponen para que den sobre recién nacido, el examen del recién nacido, que es un examen que se dice en 2 minutos, y después sobre la valoración de la edad gestacional, o sea que está mezclado el tema, pero bueno, así bueno. Bueno, conforme ha ido avanzando el tiempo y ha ido mejorando la atención al recién nacido, es que la preocupación era el momento de ver qué se puede hacer, cómo podemos atender ante determinada edad gestacional. El objeto es hacer lo mejor posible. Claro que antes, cuando nacía el bebé, no se hacía nada. En algunos lugares he visto en la India, si nacía mal, el médico se ponía a rezar y la enfermera atendía. Sí, de verdad, rezaba el médico. Y así poco a poco ha ido avanzando hasta que había uno que se dio cuenta que si controlaban la temperatura del bebé, pues tenía más sobrevida. Entonces, en eso está, que es la edad gestacional, que determina la madurez de los órganos, que eso es lo que nos interesa, saber qué madurez tienen, ¿no? Entonces, lo interesante también, poco a poco se fue viendo cuántas semanas de edad gestacional tenía el bebé, porque ya se vio que a determinadas semanas, como vamos a ver luego, tenían también determinadas patologías. Entonces, ¿cómo se determina el tiempo de gestación? Se empieza a utilizar en un calendario o calculadora, puede ser para contar las semanas desde la fecha de la última regla, ¿no? Pero no es solo eso, porque empiezan a contar desde eso y hay esta regla que dicen no tan exacto después de la última regla, pero esta dice consiste en sumar 7 días a la fecha de última menstruación y restarle 3 meses. Bueno, esto es lo más sencillo, ¿no? Bueno, hay otras reglas más que de acuerdo a los ciclos menstruales regulares se sumaba 280 días para llegar a las 40 semanas y en otras se daba 280 días menos 28 para las mujeres que tenían los ciclos menstruales irregulares. Entonces apareció la ecografía, más o menos en los años 70, 80 llegó aquí los primeros ecógrafos, cuando empezaron a hacer las ecografías en las embarazadas y se ha determinado que tiene que ser por lo menos una ecografía de forma trimestral. Entonces, ¿para qué nos sirve la ecografía? Primero para saber, la primera para ver el embarazo, de cómo está, la ubicación, todo eso, pero también la idea es saber qué momento se va a extraer el bebé, en
caso de cesárea, o se va a hacer alguna conducta se va a tomar. Nos orienta también para ver el mejor lugar donde lo podemos atender al bebé en caso de que tenga problemas. Eso es importante porque tenemos que entender que si el bebé va a nacer prematuro, no me gusta hablar mucho de prematuro, sino de pretérmino. Si es un pretérmino, pues tenemos que decidir, ¿no?, dónde lo vamos a llevar, dónde va a nacer. No puede nacer en cualquier lado un pretérmino. Y también si tiene algún tipo de malformación, también es muy importante determinar qué malformación tiene. Si es una malformación cardíaca, actualmente ha avanzado tanto la ecografía que se puede determinar, bueno, ya hace tiempo que se determina que, por ejemplo, si es un síndrome de Down o no. Antes decían si se puede abortar un Down. No tienen que abortar un Down porque nacen perfectamente bien y generalmente los problemas que tienen se resuelven bien y evolucionan bien. Además, son niños muy queridos, muy amados, y no muchos tienen Down, muchas madres. Claro, los primeros días es un gran choque, pero después están felices. Bueno, entonces la atención del recién nacido sano, eso es lo que tengo que hablar, pero es un tema, sobre todo es cómo vamos a recibir al bebé, ¿no? Entonces, ¿qué es ese tipo de atención? Son los procedimientos que ayudan al recién nacido a que se adapte a la vida extrauterina. Es decir, lo que yo digo es que el cambio, si ustedes se acuerdan lo que han estudiado en fisiopatología y demás, el cambio que tiene el bebé, el momento del nacimiento es un cambio muy grande, ¿no? De nacer en un lugar donde tiene un confort increíble porque está perfectamente bien, no tiene absolutamente nada de qué preocuparse ni de hacer nada de nada, al momento que nace, que el cambio es tremendo y puede ser también muy traumático el momento del nacimiento. Si se fija en un momento donde está en perfecto estado desde el momento del nacimiento, lo agarramos, lo ponemos ahí seca, le meten oxígeno, pero no métale la mano, le digo a la enfermera, no, lo primero que hace es meterle oxígeno y demás, hasta en todos los lugares, y no se les puede quitar de la cabeza eso. Lo primero que hacen es meterle oxígeno. O sea, lo que hay que hacer es, yo digo que sea como un resbalín, una cosa que el bebé no sienta nada, y tenemos que tener todo absolutamente listo, preparado, ordenado, tenemos que tener todo perfecto. Ahora, cuando uno ve todo este tipo de procedimientos de atención, uno dice, ya no es fácil. No, yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Hago mi clínica así, como que las hacen y reciben así a los bebés, pero en realidad, si nos damos cuenta, son procedimientos altamente complejos. Lo vamos a ir viendo a poco si nos toca ver mucho. Entonces, el objetivo es apoyar y supervisar el curso espontáneo de la adaptación neonatal. Esta adaptación, como digo, tiene demasiados matices y tenemos para eso que brindar las condiciones óptimas para este procedimiento. Es decir, las condiciones óptimas serían el área donde vamos a tener, el equipo con el que vamos a recibir, ¿no? El equipo, todo el equipo, digamos, dónde lo vamos a poner, con qué vamos a recibir, y el equipo médico también, que tiene que estar altamente especializado. En enfermería, aquí no hay enfermeras, no estudian como, no hay en la universidad que estudie neonatología, pero las que tenemos han aprendido muy bien y muy rápido y lo hacen realmente muy bien, o sea, lo han aprendido bien. Tenemos que saber identificar y resolver las situaciones de emergencia, pero antes que identificar y resolver, lo que yo insisto demasiado es que tenemos que anticiparnos a los problemas, porque aquí no, si yo empiezo a identificar y veo que llega el bebé y tengo que hacer tal cosa o cual cosa, hasta que la haga hay un problema en el bebé bastante complicado, ¿no? Y antes, ahora obviamente ya no, pero antes
cuando llegué a la maternidad era que había el área. Lo que pasa es que no había nada casi en la sala de recién nacidos, porque si había algo, si ponían un bambú se lo robaban, si ponían un larín se lo robaban, entonces era una cosa terrible. Ahora ya no, obviamente. Y eso impedía que tengamos todo. Entonces, si tenían que intubar, iban corriendo a la sala de neonatología, laringo, tubo, y volvían corriendo, intubaban. Y las sondas, la misma utilizaban para todos los bebés, ¿no? Era complicado, pero ahora por suerte está muchísimo mejor. Y también tengo que saber controlar el ambiente térmico neutro, ¿no? Que es muy importante eso para el control del bebé. El personal tiene, como he dicho, que estar capacitado, verificar el funcionamiento de los equipos, ¿no? Pero parece elemental, decir, va a funcionar. No es así, no es tan elemental, porque empezando lo más elemental, las baterías, las pilas de los laringos, se usaban, no sé ahora cómo es, pero se usaban hasta que ya no alumbre. Cuando ya no alumbre, recién, ¿no? Entonces estamos intubando, pilas, y salía corriendo la enfermera, pilas, ¿dónde está? Ahí están las pilas, ¿no? Y lo mismo la sonda de aspiración, tenemos que aspirar para intubar. Entonces ponían la sonda de aspiración en el incubador y se caía, se ponía y se caía. 100.000 veces iba a traer la otra sonda, entonces cada rato era la cosa. Entonces son cosas que no pueden suceder, no puede suceder, ¿no? Y tenemos que tener todos los medicamentos y los insumos absolutamente completos. Bueno, entonces, muy importante, anamnesis prácticamente sí hay, pero sobre todo quien nos dice es el ginecólogo. El ginecólogo nos dice, tiene tal cual problema, la madre, va a ser bebé de tal edad gestacional aproximadamente. Entonces, poco a poco vamos a ver más adelante cómo nos vamos haciendo la película aquí para saber qué es lo que vamos a recibir, ¿no? Bueno, eso vamos a estar viendo ahorita. Y la vitalidad, en el momento del nacimiento tenemos que ver la vitalidad del bebé. Eso es fundamental también para saber cómo proceder. Y la asistencia inicial. Después, a continuación, determinamos la edad gestacional. O sea, por un lado nos han dicho, pero por otro lado vamos a nosotros examinar al bebé. Y con el examen lo más sonoro posible nos damos cuenta de la edad gestacional, clasificamos de acuerdo a la edad gestacional al bebé. Y después tenemos el periodo de transición y el bebé. Y después cómo se va adaptando. El examen físico completo no se puede hacer en ese momento, porque está desnudo el bebé. Claro que está en una sebocuna, como vamos a ver ahora, pero no podemos estar haciendo un examen físico completo. Entonces tenemos que ver algunas cosas que es lo más importante que nos interesa recibir el momento de la recepción. Entonces, vemos las características del embarazo, qué patología tiene la madre, si tiene hipertensión o no. Porque las madres que tienen hipertensión son tratadas con sulfato de magnesio y el bebé nace hipotónico, hipoactivo, y hay ocasiones en las que hay que reanimarlo, ¿no? A veces no es tan necesario porque está realmente el bebé relativamente bien, está hipotónico, pero va a ir recuperando de a poco. Entonces eso es lo que hay que hacer. Bueno, y enfermedades tiroideas, colagenosis, todo eso hay que ver. La duración del embarazo. Además tenemos que ver si hay ruptura prematura de membranas, hay que ver qué tiempo están rotas las membranas, que eso nos puede llevar a sospechar, por ejemplo, si ocurre que ya es mucho tiempo, pudiera haber un proceso infeccioso, cómo está el líquido amniótico también, si es color citrino normal o tiene algún otro color, si la madre tiene fiebre o si es embarazo múltiple, todo eso tenemos que ir viendo, ¿no? El embarazo múltiple, el segundo bebé es el que generalmente tiene mayor problema, el que puede tener mayor sufrimiento fetal. El momento de nacer vemos si es un parto prolongado. Un parto prolongado, ¿a qué nos va a llevar? A pensar que hay un sufrimiento fetal, que el bebé puede nacer deprimido, puede haber alguna cosa, y el parto prolongado puede ser por muchas cosas. No, y si hace cesárea, hay que preguntar por qué es la cesárea, porque actualmente ya casi ni se pregunta por qué cesárea, pues porque es cesárea, ¿no es cierto? Actualmente, ¿no?
pero aquí en la Montaña creo que no es tanto y están haciendo mucho mejor, creo que los que mejor hacen es el apego precoz en el momento del nacimiento. Entonces, uso de medicamentos, ya hemos hablado de eso. Y esto no es tan exacto, o sea, hay que entenderlo. A ver, posmaduro después de las 42 semanas, eso es obvio. Pero el de término, aquí pone 37 a 41 semanas. Eso depende cómo se entienda. Son 38 a 42, entonces puede ser 37 cumplidas, que es 38 en realidad, y 41 cumplidas, que son 42, ¿no? Es 38 a 42 el término. Antes se hablaba de 37 porque decían que para ahorrar los lugares, para no hacer lugares especiales para cada bebé, entonces para ahorrar todo los juntaban y ponían los de 37, pero el comportamiento de 37 semanas, 37 mismo, suele tener un comportamiento ya de pretérmino. Entonces se ha vuelto al término de 38 a 42. ¿No? Esta clasificación a mí no me gusta, ni me gusta utilizar la palabra prematuro, prefiero decir pretérmino. El pretérmino es de leve, ponen de 35 a 36, eso jamás pregunto si es pretérmino leve, de 32 a 34, ya, bueno, sí. Y extremo prematuro, menos de 32. Actualmente ha cambiado eso porque extremo prematuro sería menos de 27, digamos, y actualmente están sacando bebés de 23 semanas, 22 semanas. Claro, cuestan millones de dólares, pero lo sacan adelante. Claro, con problemas, ¿no? Obvio, porque eso puede ser que se vaya terminando. Entonces, ¿cómo determinamos la edad gestacional? Hay varios métodos, ¿no? El que más me gusta es este test de Balart, que es un cálculo indirecto del recién nacido. Entonces vamos a ver los criterios y cada criterio tiene un tipo de valor y eso se va sumando y con eso nos determina la edad gestacional. Hay criterios físicos y neurológicos y hay uno que es modificado desde las 20 semanas hasta las 44 semanas de edad gestacional. Una nueva puntuación, aquí está, desde las 20 semanas. Entonces, aquí se ve más o menos los puntajes, aquí están, que nos da la edad gestacional aproximadamente en semanas, pero se van a fijar que cuanto más es el puntaje, pues se va a ver que el bebé está más maduro, ¿no? Por ejemplo, la piel, no vamos a ver todo, pero bueno, por lo menos la piel, a ver, la piel es más que está en pretérminos, la piel gelatinosa, roja, transparente, digamos, las orejas son no tienen el cartílago prácticamente, uno los dobla y se quedan así dobladas prácticamente las orejas, no el bebé. Vamos a ver el tono muscular está, y por ejemplo aquí no hay tono muscular. La parte física, bueno, entonces poco a poco se va viendo la piel cómo se va volviendo con mayores surcos. Al principio se ven a través de la piel se ven transparente la piel porque no hay celular subcutáneo prácticamente. No, poco a poco se va viendo que ya desaparecen las venas, ¿no? Hay surcos frontales, de acuerdo a la gestacional, hay cantidad de surcos, etc. Entonces poco a poco se va viendo cómo está más maduro el bebé. Aquí es lo mismo, ¿no? Esta madurez neuromuscular se ve cómo está el tono muscular. Y vamos a ver que en el pretérmino, los pretérminos son más hipotónicos que los que están más de término, más cerca al término, donde vemos que tiene mayor tono muscular, ¿no? Y eso tiene que ver, no sé si está más adelante, pero tiene que ver también con los principales problemas que tiene el momento del nacimiento del bebé, porque nos interesa demasiado en todo momento el neonato, pero sobre todo al nacimiento, que está saliendo de una temperatura determinada, donde tiene un confort increíble, están naciendo a un momento a un lugar donde tienen que empezar a controlar la temperatura, y eso no lo hace ese momento que eso no. Entonces, pero en general el término
suele soportar un poquito mejor, pero igual, no tendrían que soportar nada los bebés, tendríamos que tener todo perfecto, la temperatura del lugar donde estamos recibiendo tiene que ser una adecuada temperatura, porque también es otro tema ese, pero empiezan a haber problemas por la hipotermia del bebé. Y si logramos buena temperatura, prácticamente esos problemas se eliminan. Entonces van a ver que cuanto más maduro está, tiene mayor tono muscular. El bebé incluso pierde menos por la piel, pero además por el tono muscular puede acurrucarse y perder menos todavía. Y en los más pretérminos el bebé se lo ve que está hipotónico, aquí en esta parte está cada vez más hipotónico y está como se queda así y encima no tiene celular subcutáneo, los vasos están a flor de piel prácticamente, no, la piel es demasiado delgada y obviamente hay que tener mucha temperatura. Entonces, bueno, esto es lo mismo que hemos hablado un poquitito, que la piel poco a poco se va viendo más apergaminada, hay grietas profundas, no se ven los vasos. Los genitales también, como se ve cómo están madurando. Y esto, si se hace muy bien hecho, se puede llegar a uno que tenga experiencia, llega prácticamente casi hasta la semana exacta. Bien hecho este examen se puede llegar muy bien a determinar la edad gestacional exacta. Ahora, esto siempre explico por lo siguiente. A ver, nos interesa tener una idea de cómo va a llegar el bebé, qué problemas puede tener. Y estas gráficas nos ayudan demasiado a saber qué es lo que puede pasar. Por ejemplo, hemos hablado que es de la 38, esto es para mujeres, pero puede ser para hombres también. Y les diré, hay otras gráficas para hombres, pero es casi lo mismo. A ver, de 38 a 42 semanas hemos dicho que es el término, ¿no? Ustedes saben qué son estas líneas, del 10 al 90. Bueno, no contesto, como siempre. Tienen que participar. Son los percentiles. ¿No? Es la traducción de la campana de Gauss. La campana de Gauss es arriba, en la parte de arriba de la campana es el 50 más 2 menos 2 desviaciones estándar, es lo normal. Entonces sería el 50 más 2 menos 2 desviaciones estándar, que se considera normal dentro del programa. Es decir, a cualquier edad hay unos que están muy bien de talla, que están en la talla ideal, y hay otros que están un poco más altos o un poco más bajos y están normal. No es exacto. Y lo mismo en la talla, un poco más alto, un poco más bajos, también es normal. De eso se trata esto. Entonces, lo que digo, si nace un bebé aquí, el 50, por decirlo, para hacerlo más fácil, de término, entonces, ¿qué podemos pensar? Yo voy a recibir al bebé y quiero saber qué puede pasar con este bebé. ¿Puede pasar algo? Sí, puede pasar algo. ¿Es probable? Poco probable, porque está bien el bebé, ¿no? Entonces, lo que puede pasar, mejor yo lo diré todo, ya no pregunto. Es que si piensan un poquito, yo les garantizo que pueden decirme. Pero bueno, entonces, todo bebé que nace con esa edad gestacional, con ese peso, como repito, que puede ser lo más probable que no pase nada. Pero eventualmente sí algo puede pasar. Y ese algo que es un sufrimiento fetal. ¿Y qué puede ser ese sufrimiento fetal? ¿Debido a qué? Puede deberse a muchas cosas. Por ejemplo, si está muy bien está todo. Estamos en un parto y el ginecólogo me dice está todo de maravilla, que bien, término, todo perfecto. Pero puede pasar algo. Eso que puede pasar, por ejemplo, es un expulsivo prolongado. Ahora ya no hay tanto esa desproporción cefalopélvica porque las ecografías las hacen cada vez mejor.
entonces puede ya adivinar qué es lo que va a pasar. Pero antes había, se trancaban los bebés, era un show terrible, ¿no? Porque agarraban forceps, había la ventosa, que es espantosa la ventosa, ¿saben qué es? No? Les ponen una cosa aquí y con el inflador hacen compresión negativa y les agarraba aquí al bebé y entonces tiraban al bebé, ¿no? Era un espanto, ¿no? Y algunas veces se soltaba y el ginecólogo iba contra la pared. Era una tragedia de eso, y además cuando nacían era una bola que tenía el bebé aquí, era un espanto. Pero bueno, puede haber expulsión provocado por eso, puede haber nudo verdadero, prolapso del cordón, desprendimiento prematuro de placenta previa sangrante, puede haber varias cosas que ese momento pueden ocurrir, ¿no? Y en ese momento que todo está tan perfecto se me puede ir el bebé. Entonces tenemos la obligación de tener todo perfecto. Es decir, no podemos nosotros descuidarnos en que es que la pila, es que va a ir a traer la pila, es que no tengo cómo intubar, o el ambú resulta que no. Si está mal el ambú se bota a la basura, no se lo puede arreglar nada, porque estamos jugando además con vidas humanas, entonces tiene que estar todo perfecto. No podemos decirle a la mamá, va a disculpar esta vez, a su próximo bebé seguro, yo lo voy a esperar con ambú nuevo, no se puede hacer eso. Entonces, ¿dónde se recibe al bebé? Se recibe en esta cervocula, aunque esto sirve tanto para terapia intensiva como para la decisión del bebé, que permite el acceso fácil al bebé sin que pierda temperatura. ¿Por qué se llama cervocula? Porque es un servocontrol. El servocontrol es este cable que viene por aquí y generalmente se pone en la zona hepática donde se mide la temperatura central. La periférica se mide en otro lado, pero la central se mide ahí. Hay varias temperaturas que se deben tomar en el bebé. Entonces, una es esa, otra es el monitor que se pone, una o dos que tiene el monitor y otra es la enfermera que mide. Entonces, el calor es caliente y este acrílico evita la pérdida de calor del bebé. Como es más pesado, entonces no se suele perder temperatura. En general, a los bebés que no controlan muy bien, que son los preterninos, se los pone en incubadora, pero eso es puro de la boca para afuera, porque resulta que los preterninos son los que más necesitan atención. Entonces, en la incubadora estamos con la pared, ahí no podemos trabajar bien, entonces aquí trabajamos bien. Y hay otros métodos que se hacen, como por ejemplo con el plástico y muchas cosas más que se pueden hacer para controlar mejor la temperatura. Entonces, luego del nacimiento, ¿qué hacemos? Lo primero es el control térmico, como he puesto, hay que evitar, como sea, la pérdida de calor del bebé, la cervocula, la toalla. Siempre explico lo de la toalla porque es, como les digo, todo es altamente complejo. Desde la sonda de aspiración, muchos usan aquí la sonda nasogástrica, no, tiene que ser sonda de aspiración misma, de un solo orificio, de una longitud determinada, de una consistencia determinada, con una presión negativa determinada. No es hacer así yo le meto y así va, no es así, ¿no? Y lo mismo de la toalla, digo, porque la toalla tiene que tener ciertas características, por ejemplo, un tamaño adecuado, un color determinado, mejor que sea blanco, así vemos las secreciones que presenta el bebé, tiene que ser estéril, tiene que ser con una temperatura adecuada, no caliente, no fría, ¿no? Entonces hay que encontrar eso. El pinzamiento de cordón, ¿cómo vamos a hacer el pinzamiento de cordón? ¿Es precoz o es tardío? Tardío. ¿Y cómo sabe usted? No, pregunto porque Porque lo expusimos en práctica, doctor. en práctica dicen tardío. Me alegra, porque todos dicen tardío sí, pero dado el momento, ese rato cortan y listo, tengo que irme y se van, no prenden la moto y se van volando. Tiene que ser tardío, porque, ¿sabe por qué? No, ¿les han explicado por qué? Sí, ¿Por qué? Para saber si tiene hipotiroidismo el bebé. No. es para que haya un correcto flujo y que así pueda ir recibiendo más hemoglobina para prevenir que tenga anemia fetal. Es porque también
Sí y no. De hierro. Los días de viernes, sí. Es para que reciba exactamente la cantidad de sangre que el bebé requiere. Es decir, antes hacían exprimían la sangre al bebé, ¿no? Y terminaba con unos poliglobules espantosos. Teníamos que hacer un exsanguino parcial, se llamaba eso, ¿no? Porque teníamos que sacar la sangre y estabilizar al bebé, porque tenía por sistema. Entonces, con eso, con la presión adecuada, cuando se deja de latir, está en la presión adecuada. Y esos bebés no suelen tener anemia, ¿no? Porque hay la famosa anemia del recién nacido que está cerca del mes, ¿no? O pasado el mes, que viene, y hay que darles hierro, ¿no? Estos bebés suelen tener menos posibilidades de tener anemia. Entonces, el apego precoz es fundamental. Es el del nacimiento. Saben qué es el apego precoz, ¿no? Ya les han explicado. Entonces, ponerlo directamente con la madre, ¿no? Que tiene muchos mejores resultados, pero hasta ahora yo no lo hago, porque es que todo es cesárea para empezar, ¿no? Entonces no se puede hacer ahí el apego precoz, ¿no? Hay algunas madres que ya saben de esto y dicen, no me lo va a traer al bebé aquí, no le voy a dar el pecho. No podemos decir que para la cesárea y un momentito vamos a levantar el campo y vamos a parar. No, pero si es generalmente, como es aquí en la maternidad, generalmente es parto, ahí lo hacen bien, porque lo ponen directamente, esperan, cortan, succiona bien, y son los que tienen mayor éxito en la lactancia. Tienen muchos factores, pierden menos temperatura, etcétera, los bebés al nacimiento. Tenemos que ver si tiene algún tipo de malformación el bebé en el momento del nacimiento, ¿no? Y antes se utilizaba sonda nasogástrica para ver si hay imperforación esofágica. No, pero actualmente dicen que no, porque produce dolor en el bebé y sin querer causamos mucho dolor en muchas cosas, muchas intervenciones que tenemos. Entonces se puede adivinar de forma indirecta, por ejemplo, de acuerdo a la cantidad de líquido amniótico que hay, ¿no? Ver si hay algún vómito y demás, y después en todo caso sí puede haber la sondita. Después la hernia diafragmática, bueno, se puede saber en la auscultación, a veces el fluido ahí adentro, el abdomen suele estar excavado, ¿no? Yo tuve uno que tenía un poquito de cianosis, lo más en el momento de nacimiento, y no tenía por qué tener cianosis. Entonces me lo llevé a la sala de neonatología y el ginecólogo se molestó. Todo se lleva a la sala, se lo lleva todo. Como para ganar más plata o lo que sea, ¿no? Sacamos la radiografía y era una hernia diafragmática, ¿no? O sea que hay que ver, en realidad, algo que se sale de lo común, es el momento en que prestar atención a eso, ¿no? La administración de vitamina K, sobre todo, se da cuando ya estamos en plena lactancia, porque así suele tener menos dolor el bebé y ayuda a prevenir la enfermedad hemorrágica. La somatonmetría, el agua ya no se utiliza como antes se utilizaba, que era para la reanimación antes, y decía, al minuto he hecho tal cosa con el bebé, a los 3 minutos he hecho tal cosa, perfecto, decía, ¿no? Pero si pensamos un poco, es decir, nace mal el bebé y no voy a esperar un minuto, ya a los 15 segundos, 20 segundos ya está intubado, ya está yendo bien, porque vemos que no está bien, que no tiene ni latido, no tiene nada, y si hemos visto que el momento del nacimiento está ha nacido hipotónico, hipoactivo, ha sido un expulsivo prolongado, o ha nacido, de hecho, por cesárea, muy hipotónico, no vamos a esperar un minuto, ¿no? Entonces, y el destino, que es muy importante, la persona, ¿se acuerdan? En la cervocuna estaba, la madre creo que estaba ahí, digamos, este es el aparatito y aquí está la cabeza del bebé, inicialmente está ahí, después se pone al revés. Entonces la cabeza del bebé y allá está el pedestal y la fuente de calor. Entonces aquí, en este lugar, se pone el que va a reanimar. A la derecha está el ayudante, si es que hay ayudante, y a la izquierda la enfermera. Siempre es así. Entonces, ahí se toma, el que dirige la reanimación es el que está en la cabecera.
Por cabecera me refiero no a la fuente, al pedestal, sino al otro lado. Entonces esa persona decide dónde va a ir el bebé. Hay lugares donde el bebé está un poquito, puede tener un poquito de dificultad, un quejito, una cosa así leve, que se va a pasar, pero así no lo podemos mandar con la madre, entonces manda a un lugar de transición, ¿no? O manda a intermedio o a intensivo, ¿no? Entonces, lo que dije ya hace un rato es que es muy importante saber anticiparse. Y hay varias formas de saber anticiparse, no solamente esto que dice aquí. Por ejemplo, aquí dice que si es que sabemos que va a haber un bebé pretérmino, ya me sucedió una vez no más o menos, no me ha sucedido. Le dije al ginecólogo, vamos a tal centro, vamos a atender bien, allá tenemos todos los equipos. No, aquí no, que se quede, ya está aquí ya. Y era bastante pretérmino, no me acuerdo, pero eran 32, 30 semanas aproximadamente. Estamos en invierno y era de noche encima. Entonces, no, aquí tiene que nacer. Bueno, de modo, no puedo meterme más. Nació ahí, tuvimos que trasladarlo al bebé, ¿no? Que ambulancia, que esto, que lo otro. No suele haber una buena incubadora de transporte en ningún lado. Creo que en Valle tiene una, pero aún así no está tan muy bien hecha, ¿no? Pero bueno, es lo mejor que hay. Y bueno, el trasladar ya puede haber problemas de temperatura, si el bebé está con tubo, hay que fijar bien, un montón de cosas, ¿no? que se evitan con estas cosas. Entonces, pocos bebés en el momento del nacimiento requieren una atención, un cierto grado de reanimación, pero el hecho de recibirlo al bebé y de secarlo ya, entonces ya es cierto grado de estímulo al bebé y cierto grado de reanimación. Entonces los pretérminos suelen tener ya con mayor frecuencia cierto grado de reanimación, pero 2% de ellos requieren intubación y todavía menor porcentaje no requieren medicamentos. Entonces los factores de riesgo en el caso de las prenatales pueden ser de que la mamá tenga diabetes, puede tener hipertensión, que haya tenido muertes neonatales, hemorragias, olivamios, poligramios, o sea, tenemos que fijarnos en absolutamente todo que tenga, y en esto pongo aquí rotura prematura de membranas, pero si nos fijamos a este lado, es lo que les he dicho, más de 18 horas ya nos hace pensar que el bebé puede estar contaminado, y peor si hay lugares que son universitarios, donde lo está aprendiendo y les enseñan, por ejemplo, el tacto, que es tanto de dilatación o no está en tanto dilatación, entonces hay más intervención y más probabilidades de infección. Entonces, gestación múltiple, hemos hablado, si algún tipo de malformación, si es cesárea urgente, porque lo están haciendo, ahí sí nos tiene que decir, si es urgente, nos tiene que decir a qué se debe. Y si hay algunos, como con la amnionitis, por ejemplo, entonces ya pensamos que puede haber infección, hay algunos bebés que nacen con líquido amniótico fétido, ¿no? Otros que nacen meconeados y pueden aspirarse, broncoaspirar. En ese caso tenemos que tener todo el equipo perfecto para intubar. Y no es fácil, es intubar, pero y por dentro del tubo meter una sondita delgadita, pero meconio, es espeso. Entonces lo mejor que he visto es usan el tubo como sonda de aspiración, pero para eso se requiere la conexión adecuada y se requiere la presión negativa adecuada también, porque si no podemos hacer una biopsia, ¿no? O sea que, pero hay que tener todo preparado. ¿Han visto una reanimación así? Por supuesto, creo que debió haber en algún lugar donde está una reanimación, cualquier tipo de reanimación perfecta. Cuando la hacen bien perfecta, cuando hay absolutamente todo, nadie corre, nadie se fatiga. Entonces llegan, está aquí, las enfermeras saben, tal cosita, comienza, porque no es la misma conexión para un tubo endotraqueal que para una sonda de aspiración. Entonces tenemos que tener la conexión exacta. Entonces,
Pero tiene todo preparado, ya lo han probado 1000 veces, entonces no va a fallar nada, ¿no? Así debería ser todo. No, nadie debería fatigarse, nadie debe correr. Todos deben estar sumamente tranquilos siempre y cuando todo esté perfectamente hecho. Y el material necesario son todas estas cosas, tubos, sondas, fuente de luz, todo, o sea, todo el material que tenemos, ¿no? Y que tiene que ser. Hay unas pinzas de Mahil ahí, que es opcional, sí, las pinzas de Mahil se utilizaban antes porque se intuba por nariz, ¿no? Y se agarra la pinza, se mete por la boca, se agarra la pinza y se la pone al esófago. Por la pinza esa que tiene una forma así, se la pinza más. Pues además las medicaciones necesarias, todas esas cosas que son importantes, tenerlas en ese momento. En realidad tiene que haber todo. No es posible que algo falte o que la enfermera vaya y trae. No, todo tiene que estar ahí. La frecuencia cardíaca del bebé es entre 120 a 160 y la respiración es aproximadamente unos 70. Entonces hay que ver si hay movimientos normales, patrones normales. Pero el color tiene que ser, puede ser rosado, ya vamos a ver cómo va a ser el color, pero si hay cianótico, hay algunos cianóticos que son cianóticos de verdad, son negros prácticamente, los bebés nacen negros. No es lo mismo pues que una cianosis que esté cianosis pleural, un poco cianótico, entonces la diferencia es muy grande entre uno y otro. Entonces hay que saber identificar bien para tomar medidas en ese momento. O si está pálido, por ejemplo, si está pálido no es normal que un bebé nazca pálido. Entonces podemos pensar que ha perdido que tiene una hemorragia y que haya un problema de pérdida de sangre en ese momento. Hay una crocianosis que siempre es normal. Una vez me trasladaron un bebé porque estaba cianótico, tráiganmelo, me lo llevan y era la crocianosis. La crocianosis grave. Pero hay que valorar siempre cómo podemos darnos cuenta nosotros en el momento de atender al bebé, que el bebé está bien, relativamente bien. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Está bien el bebé. Digamos, está un poco cianótico, pero no me preocupa mucho. ¿Por qué? Porque veo que tiene buena vitalidad, porque veo que tiene buena frecuencia cardíaca, porque veo que el aire está entrando bien en ambos campos pulmonares, ¿no es cierto? Si está bien, entonces vamos a ver eso, por qué puede suceder que esté un poquito cianótico. Entonces, el bebé, en el momento del nacimiento, desde que está dentro del útero, está con 30 milímetros de mercurio, de una presión parcial de oxígeno, que es bajísimo, ¿no? Pero el útero eso le permite el desarrollo, le permite crecer, le permite todo al bebé, todo el desarrollo está con esa presión parcial de oxígeno, que es normal. Poco a poco va subiendo y hasta los 5 minutos ya termina en 90. Es un cambio muy grande, muy rápido. Entonces ese cambio es fisiológico. Debemos dejar que sean fisiológicos. Si estoy viendo que el bebé está bien, no tengo por qué darle oxígeno. Hemos visto con mis alumnos que el daño que causa el estar poniendo oxígeno extra. No necesitamos. Eso es lo que tenemos que valorar, si necesita oxígeno o no necesita oxígeno. Si está yendo bien y tiene buena vitalidad y está subiendo poco a poco, estamos bien. El problema es cuando a veces viene el padre, los que entran son los que no se les explica, se les debería explicar. ¿Buscan a alguien? Estamos con las teóricas de histología de... No. No te esquivo. Entonces, tenemos que en realidad trabajar tranquilos, solos, no tenemos que tener interferencia de ningún tipo, ¿no? El normodal de saturación nos utiliza pasar el oxígeno arterial, que es el referente más fiable, y en el momento de recibir al bebé tenemos que recibir con oxígeno ambiental, que es el 21%, y si es pretérmino, unas diferentes semanas dicen darle un poquito de oxígeno. Sí, siempre y cuando veamos que requiera, pero en realidad la parte más importante me parece
que antes recibíamos al bebé y ya está todo perfecto, ¡pum! Nos perdíamos, ¿no? Y él conocía un que hacía cesárea, todo cesárea, y salía antes que cualquiera. No sé cómo. Creo que con más que conocerle metía, se salía y se iba, pero volando, ¿no? Bueno, tenemos que ver primero, porque el cambio es demasiado importante. Si ustedes estudian un poco qué es lo que ocurre, qué cambios ocurren en el momento del nacimiento, son una enorme cantidad de cambios que tiene el bebé. Ese momento del nacimiento es... los circulatorios ya conocemos, ¿no? La presión arterial está muy alta inicialmente, ¿no? Entonces, y por eso no va la sangre al pulmoncito, porque sí va suficiente, poquísima sangre va al pulmón para el desarrollo, pero va generalmente a través del ductus arterioso al resto del cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eso baja la presión pulmonar, pasa la sangre al pulmón. Desde el punto de vista fisiológico se oblitera el conducto arterioso, etc. Hay comunicación intraauricular inicialmente, ¿no? Que después se oblitera de nuevo por el cambio de presión, que aumenta las presiones en el ventrículo izquierdo y todo. Pero en realidad hay cambio en todo, porque muchos dicen eso es lo principal. No, es como dicen, este es prematuro, el problema es pulmonar, pero es prematuro enterito, de pies a cabeza, es prematuro, puede tener problemas en todo lado. Y es lo mismo. Aquí, por ejemplo, hay que controlar la temperatura, no controlaba la temperatura, ahora controla la alimentación, estamos empezando a dar alimentación también. O sea, todos los organismos empiezan a funcionar, entonces hay que pensar eso. Para dar medicación, la de la vena umbilical es la vía de elección para administrar líquidos y fármacos, ¿no? Con catéteres adecuados para eso. Es lo más fácil en el momento de nacimiento. Si es de emergencia se puede hacer eso. Actualmente se trata ya de no hacer más eso, porque podemos causar, sobre todo los bebés que tienen mucho tiempo de catéter puesto, entonces podemos causar hipertensión portal. Entonces esos medicamentos podemos utilizar por vía endotraqueal, ¿no? Adrenalina sí se puede usar endovenosa o vía endotraqueal en caso necesario. Bicarbonato imposible que podamos poner vía por tubo endotraqueal. Bueno, expansiones de volumen, naloxona sobre todo para madres que son drogadictas. Entonces, creo que esta es la última, sí, es la última diapositiva. Y esto los pongo porque lo siguiente, a ver, quisiera que me contesten, no mis alumnos porque creo que ya saben. Entonces, ¿qué se hace con un bebé de 23 semanas? ¿Se lo reanima o no? Con un peso bajo que tiene 400. Ya les he dicho la respuesta hace ratito. ¿Qué se hace? ¿Se anima o no? Es fácil decir sí o no. Alguien está rezando ahí. Ya, digan sí o no, cualquier cosa. ¿Sí? Sí. Se pregunta a los padres, pero no. Ya sabrían, está bien algunas veces preguntar a los padres, pero ya sabrían, me imagino, no van a ser así tan preterno, pero depende también del centro. Yo creo que se debe hacer la reanimación, se debe avisar a los padres de los riesgos, de todo lo que puede pasar, pero que sepan bien que este bebé puede ir mal, pero hacer todo el esfuerzo, por lo menos inicialmente, para sacarlo adelante, siempre y cuando tengamos todo el equipamiento adecuado. Si no tenemos, pues tenemos que hacer al bebé, ponerlo en las mejores condiciones posibles y dejarlo lo mejor posible, en principio. ¿Qué pasa si tiene anencefalia? ¿Qué resulta? Yo he tenido una sola vez un paciente con anencefalia y resulta ahora que eso no sucede actualmente, porque se hace ecografía y no lo vas a mover, cuidado que
Entonces, con anencefalía, pues antes, actualmente, ¿cómo puede ser? Puede ser, lo único que puede ser es que llegue a la clínica o al hospital y no le han hecho ningún estudio, ¿no? Entonces, de pronto, todavía sido anencefalía. Digamos que se hace el caso, porque actualmente en la psicografía se sabe. Entonces, ¿qué hacen? Ya saben, digan por favor, saben. Pero si se equivocan, no importa, no importa. Tienen razón, tienen opción de equivocarse ahora, lo que quieran. No se reanima, porque se va a morir igual. Pero hay que tener en cuenta la otra parte, que es un ser vivo. Pues no podemos nosotros dejar, total, se va a morir, como una vez un ginecólogo, un pediatra me dejaron de sacar aquí en la maternidad. Estamos reanimando un bebé que Down y nos dice, déjenlo, total es un Down. Me dio tal rabia. No le dije hijo de puta ahí mismo, porque estábamos en el hospital, pero no, era para empujarlo por la ventana y botarlo así por la ventana. O sea, hay que a esos bebés hay que reanimarlos, pero no encefalía. Pero no dejarlo así tampoco, ¿no? Es ponerle una buena incubadora, dejarlo ahí. Sabemos que se va a morir, pero es un ser vivo. Hay que mantenerlo lo mejor posible, ¿no? Yo le puse suerito, sabía que no iba a servir para nada, pero los papás vieron que se hizo eso, quedamos tranquilos. Si tienen un Down, ya hemos dicho, si tienen Down. Y si ya no respira y si está macerado, por supuesto que nada. Y si no hay respuesta detrás de 10 minutos de reanimación, cabe terminar, interrumpir la reanimación, si la reanimación está haciendo bien, 10, 15 minutos, digamos, ¿no? En una ocasión, aquí también veo que estaban ventilando, estaba en terapia un bebé, pero estaba negro, como un zapato de negro, y estaba convulsionaba y se daba botes ahí en la incubadora, era una cosa impresionante. Y le pregunto al que lo estaba atendiendo, ¿por qué lo han puesto el ventilador? Pero en buen tono, como estoy preguntando ahorita. No le dije, no le nombré a su mamá, no dije nada, solamente le pregunté por qué estaba haciendo eso. ¿Qué no sabes? Me dice, así me contesta. Lo estamos reanimando durante 45 minutos o una hora, algo así me dice. No se reanima tanto. El que está reanimando tiene que tener el ojo necesario para hacer que no se puede, lo he hecho bien hasta aquí, estoy así bien, entonces no puedo. 10 minutos me parece muy poquito, quizás 15. No hacer bien las reanimaciones, si no está, bueno, ni modo. No, pero no vaya a ser que dejemos de reanimar y empiece con los tíos, pero una hora no se hace eso. Bueno, es todo. Si tienen alguna pregunta, no tienen ninguna pregunta.